Bueno, Julio, para arrancar ya en tema, ¿qué es esto de la subida del mínimo no imponible? ¿Qué pasa también con lo que entra en juego el tema de la inflación? Porque va a subir, va a haber inflación y ese mínimo por ahí va a quedar un poco retrasado. Contanos un poquito cómo es esto. Mira, lo primero es que es el ministro candidato. Claro. Estamos en campaña, acá las elecciones son el 22 de octubre. El gobierno, más en particular, quieren ser parte de la segunda vuelta. Acá lo que se está disputando es quiénes entran a la segunda vuelta. Hay que pensar que todos imaginaban que Juntos por el Cambio y la Unidad por la Patria iban a ser primero y segundo. Claro. Y Milei iba a quedar tercero. Bueno, la gran sorpresa fue la ultraderecha primero y eso desordenó de alguna manera la política y todos están rebobinando el plan de campaña. Lo que hay que señalar es que el gobierno, con el candidato que es ministro y siendo el tema económico el tema principal que está instalado, porque el candidato que salió primero, Milei, es un economista y es un economista con propuestas muy disruptivas que contacta sobre todo con sectores empobrecidos, tradicionalmente vinculados al peronismo en el gobierno, y por lo tanto hay una disputa por la cuestión económica muy fuerte que llevó incluso a Juntos por el Cambio a hacer una designación de último momento por Melconian como potencial ministro de Economía. Un potencial ministro de Economía que habla más casi como candidato a presidente que como candidato a ministro de Economía. Entonces se está debatiendo mucho la economía, porque te diría la población más empobrecida en la Argentina lo que sufre es la inflación, la suba de los precios. Esa es la gran preocupación. Mañana se va a conocer el índice de precios del último mes y todos hablan de 2 cifras. Claro. Nadie sabe si van a ser 10, 11, 12. Cualquier cifra que se diga mañana es una cifra muy elevada que se sufre en el bolsillo de la mayoría de la población empobrecida, que no es solo el 40% de pobres en la Argentina, sino que es una masa de población muy importante, que es la población que está descontenta. Estos anuncios que se han hecho ahora son parte de un conjunto de anuncios compensatorios que se vienen haciendo desde el primer anuncio, que fue una devaluación. Claro, la del 22%. El 14 de agosto, día siguiente del domingo 13, las elecciones primarias, una devaluación del 22%. Cualquier devaluación del 10%, del 20%, del 50% o del 100% es una transferencia de ingresos de la gente que tiene más bajos ingresos a los sectores más concentrados de la economía. A partir de ahí vienen anuncios distintos. El anuncio de ayer es un anuncio muy importante para los sectores sindicalizados. No para todos, sino para los sindicatos de mayor nivel de ingreso. Hay que pensar que este beneficio es para algo así como 900.000 personas en la Argentina. Trabajadores registrados. Trabajadores registrados y de un nivel de salario muy importante. Vos pensás que hasta ahora si vos ganabas 770.000 no pagabas impuesto a las ganancias. Ahora dijeron, bueno, el mínimo es 1.770.000. Es una cifra más que importante. ¿Cuánta gente vos conocés que está en ese nivel de ingreso? Bueno, entonces, y son 900.000, no es poca gente, es mucha gente. Y claro, tiene que ver con, si vos querés, para poner los más emblemáticos, bancarios, camioneros, minería, digamos, los sindicatos que tienen un mayor nivel de ingresos son los que se ven beneficiados. Esto se ha recibido con beneplácito en el ámbito sindical, tanto sea la medida por decreto, que tiene que ser obviamente tratada en el Congreso también, por supuesto hay que decirlo, es un decreto del Poder Ejecutivo que tiene que pasar por el Congreso, pero también está el proyecto de ley. Y bueno, sea cual sea la orientación del proyecto de ley, aunque vos señalabas recién con 2 ajustes en el año, claro, tiene una pauta que dice 15 salarios mínimos. Claro, sí, sí. O sea que no es que algunos decían, bueno, 1.700.000, si la inflación se dispara, en 3 meses, en 4 meses tenemos que discutir de nuevo un aumento. No, porque lo están vinculando a 15 salarios mínimos. Es una vieja reivindicación. Incluso el movimiento obrero hace años que viene planteando que el salario no es ganancia, por definición no es ganancia. Si quieren aplicar un impuesto a los altos salarios, tienen que fijar un impuesto que sea un impuesto a los altos salarios, no el impuesto a las ganancias. Por definición, el salario no es ganancia. Ahora,
van a pagar, supuestamente quedarían por encima del 1.770.000, unos 90.000 personas que figuran como cobrando salario, pero que en realidad son jerárquicos de empresas, donde incluso su percepción no es la de un trabajador. Difícilmente algunos de esos trabajadores, entre comillas, asuma una consigna sindical, se sientan proletariado, trabajadores, sino que tienen la camiseta puesta de las empresas, tienen la lógica empresarial. Así que si no sacan la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, quedará reducido a esta cantidad de trabajadores. Pero insistamos que es un tema de larga data que los trabajadores, las trabajadoras en la Argentina venían pidiendo que esto se levante. Y no es la última medida. No. Hay que ver qué otras medidas va a lanzar Sergio Massa. Dijo que para los autónomos Para los y para autónomos. los monotributistas también tiene que hacer medidas. Sí, pero La va a anunciar la semana que viene. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer en ese campo? Porque Bueno. les afecta esta... mira, yo creo que hoy están intentando ahora que la cifra del INDEC que se dé mañana no sea tan importante, porque los anuncios que se vienen dando, el bono en su momento, las medidas compensatorias, que son insuficientes, que son tardías, que no alcanzan, representan mayores ingresos en los bolsillos de algunas personas. Y lo que está haciendo falta es que ese 40% de pobres de la Argentina, de la estadística oficial, reciba en concreto algún beneficio. Por ejemplo, el caso de los jubilados. Hoy veías en el partido de fútbol, una de las principales propagandas oficiales son los beneficios otorgados a los jubilados de la mínima, a esa gran cantidad de jubilados. El problema de los jubilados es muy serio, porque la base del ajuste de todo este periodo está principalmente en trabajadoras y trabajadores jubilados que han perdido, han deteriorado su ingreso, y fíjate que las medidas compensatorias se toman siempre sobre la mínima. Incluso aquellos que están en 2 jubilaciones mínimas, que no reciben beneficios, hasta incluso pueden tener una percepción concreta de dinero menor de los que han recibido un beneficio en la actualidad. Se ha deteriorado mucho el ingreso de jubiladas y jubilados. Así que yo te diría que hay que esperar que el ministro candidato siga tirando baterías, y tengo la sensación que al gobierno poco le importa el dato de inflación de septiembre, que se va a conocer en octubre, una semana antes del proceso electoral, y si entra en el balotaje, esta dinámica de iniciativa política con medidas económicas va a continuar hacia la elección de noviembre. Y te diría que no está la gran preocupación. Por un lado, anticiparon con la devaluación un tipo de cambio de 350 pesos por dólar que intentan mantenerlo todo lo que puedan. Claro. Habrá que ver, según cuál sea el resultado electoral y la evolución de la economía hasta el 22 de octubre, si hay un mayor nivel de devaluación o no. Los grandes empresarios vinculados a la exportación están haciendo presión cambiaria de una manera muy importante. Y vos lo ves cotidianamente como llega a un techo los tipos de cambio paralelo, ilegales, financieros, bursátiles. Luego el ministro, bueno, largó el Soja 4, sí. Largan medidas permanentemente y tiran para abajo el tipo de cambio, pero el rebote viene enseguida. Hay una presión especulativa muy fuerte. Lo que uno quisiera es que, en el sentido de esta medida, que es importante, del impuesto a las ganancias, se profundicen medidas estructurales. Eso, por ahí quería hacerte una pregunta, porque precisamente va a haber alrededor de 1 billón de pesos que por esta medida va a dejar de entrar a las arcas del Estado. Esos son comentarios que se hacen desde la oposición. Claro, y demás. pero yo lo que te quería preguntar es, él mismo está diciendo que se va a financiar con que va a creer que van a crecer las importaciones, entonces va a poner un impuesto a esas importaciones, se va a financiar. Y por otro lado, otro tema más interesante, las exenciones impositivas que tienen ciertas empresas. Sí, lo más grave del tema, mirá, es el propio discurso de Massa, donde le dice a los trabajadores en ese acto que se está mostrando, imagino, ahora en pantalla, dice: compren, gasten, consuman un autito, no me compren dólares, lo dice en primera persona, soy papá.
yo les di el aumento, no me compren dólares, en el sentido de decir, no vuelquen estos recursos a la especulación, Claro, no hagan la que hacen, porque el gran problema de la Argentina es que el excedente económico que genera el trabajo social se monetiza en divisas y se fuga de la Argentina. Los dólares, no es que no haya dólares en la Argentina como habitualmente se dice, la Argentina está llena de dólares, no la Argentina. Hay sectores privados que están llenos de dólares, en cajas de seguridad, en el colchón, como se dice habitualmente. Hay activos de argentinos en el exterior por más de 400.000 millones de dólares, que si le restás las deudas que tienen, hay un neto, dato oficial, de 205.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. En el exterior es un eufemismo. Pero esos no son los que pagan el mínimo de la ganancia o lo que tienen. No tiene nada, por eso te estoy diciendo, incluso muchos pegan el grito en el cielo porque se va a perder una cantidad de recursos por no cobrar este impuesto a las ganancias. Pero bueno, hay un nivel de evasión gigantesco en la Argentina, hay subsidios a empresarios. Si vos eliminaras los subsidios a los empresarios, se te acabó el déficit fiscal. Digamos, en el acuerdo este que hay con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario dice, bueno, no el fondo. La Argentina acordó con el Fondo Monetario que tenía que ir un déficit fiscal de 1,9. Me estoy corrigiendo en el aire porque normalmente todos dicen el fondo exige. No es el fondo el que exige. Es la Argentina que acordó con el fondo eso. La Argentina llevó el plan al Fondo Monetario y por lo tanto la Argentina es tan responsable. Ahora se le echa la culpa de la devaluación al fondo. El fondo exigió. No, el fondo no exigió. Vos le podrías haber dicho que no al fondo. Claro, dicen, el fondo no te daba los 7.500 millones de dólares que desembolsó inmediatamente después de las primarias y tras meses de estarlo escamoteando. Bueno, pero eso es parte del acuerdo. Si vos estás con el fondo, si estás negociando con el fondo, si te pusiste de acuerdo, adelante. Y lo que te decía, ese déficit se podría eliminar si vos eliminás los subsidios a las empresas. Ahora, eso es una decisión política. Por eso digo, es interesante ver lo que está ocurriendo. El gobierno fue derrotado en las primarias. No imaginó que iba a quedar en tercer lugar. Incluso la expectativa era que el candidato, Massa, iba a ser él el más votado a nivel individual. No ocurrió, quedó tercero y por lo tanto está desplegando una iniciativa política para tratar de recuperar consenso electoral. Por eso esto hay que leerlo en clave política, no en clave económica. La Argentina económicamente está en una situación muy delicada. La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, acaba de publicar el 5 de septiembre un informe económico de América Latina y el Caribe. Los datos de Argentina son malos, son los peores, porque la Argentina venía creciendo en estos últimos 4 años del gobierno del Frente de Todos, salvo el 2020, que fue recesivo en el mundo por la pandemia, los otros 3 son de crecimiento, pero ese crecimiento no fue con distribución del ingreso. Ahí está el problema. Ese es un tema serio, pero además ese crecimiento se acabó. Ha empezado un proceso de desaceleración. Los datos que está mostrando el Ministerio de Economía, que está mostrando el INDEC, muestran un nivel de retroceso y es probable que termine este año con una caída de la producción en la Argentina. Con lo cual, si cuando creciste no distribuiste y ahora que creces menos también seguís distribuyendo mal, bueno, tenés que... Por eso el descontento, si no, no se entiende por qué la gente se engaña. La gente que votó a la ultraderecha, que no son los millonarios de la Argentina, pero cuando vos sacás un 30% de los votos, o lo mismo cuando se votó a Macri en su momento, no es que lo votan los ricos nada más. No hay 7 millones de votos si no hay adentro pobreza. Y todos los estudios más o menos serios están mostrando que la votación está en esa franja de descontentos. Y los descontentos en la Argentina son los sectores de menores ingresos. Habrá descontentos millonarios, por supuesto, por otras cuestiones, que lo que quisieran es profundizar la distribución inequitativa del ingreso. Pero los que están desconformes con la sociedad argentina son los que sufren las consecuencias de no tener ingresos y de las insuficiencias. No te digo para tener un autito, como dice el ministro. Las insuficiencias cuando vas a la verdulería
y ves el precio de las papas, el precio de las manzanas cuando vas al supermercado y ves lo que te cuesta, no te digo llenar un changuito, sino hacer las compras necesarias para reproducir la vida cotidiana. La inflación golpea fuerte en los sectores de abajo. Claro. Y por lo tanto lo que se está esperando, y creo que ahí coincide la política, si el gobierno quiere recuperar iniciativa política, tiene que volcar una masa de dinero a los sectores de abajo. Y obviamente eso va a disparar la inflación, porque la inflación tiene una base monetaria muy importante y la sociedad de abajo no es la que tiene capacidad de imponer los precios. Los precios los ponen sectores que tienen poder económico, que tienen capacidad para imponer los precios. Y por eso la inflación, el gobierno hoy no está en condiciones de disciplinar al poder. Por eso incluso están sorprendiendo estas medidas y está descolocando a sectores de la oposición, especialmente a Juntos por el Cambio, que creo que no encuentra todavía la forma para ser ellos los que ingresen a disputar el balotaje. Claro. Junto con Milei. Milei en ese sentido se está quedando más tranquilo, tiene múltiples contradicciones entre lo que dice que va a hacer y lo que finalmente hará si es que termina ganando las elecciones, pero no es su problema, porque ganó las primarias y eso lo dejó en una posición de que lo desafíen los demás. Y sus propuestas principales tuvieron impacto más allá de que no sean posibles. Caso de la dolarización, por ejemplo, o todas las otras medidas que plantea de privatizar la salud, privatizar la educación, avanzar muy fuerte con la reforma laboral, con la reforma previsional, que son temas estructurales que, claro, la tradición histórica de organización y lucha del movimiento social popular en la Argentina va a ser muy difícil que eso pueda avanzar. Menem en los 90 pudo hacerlo porque era el jefe con consenso del Partido Justicialista, era el jefe del peronismo. Sí. Eso, digamos, alguien que no pueda disciplinar a la burocracia sindical, política, periodística, ideológica, difícilmente lo puede hacer. El macrismo creía que tenía todo allanado para ser gobierno en esta próxima etapa. Hoy ahí tenés un nivel de incertidumbre muy fuerte en la Argentina y encima la situación mundial no ayuda. Yo te mencionaba el dato de la CEPAL, pero también en estos días se difunden datos del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de los organismos internacionales y la economía mundial está en un proceso de deterioro muy fuerte. Hasta China tiene menores niveles de crecimiento económico que años anteriores. Y China está permitiendo que la desaceleración de la economía mundial no sea mayor. Digamos, Estados Unidos está en una situación muy complicada. Estados Unidos está esperando que haya un proceso de recesión. Nosotros nos asustamos por la inflación argentina. Estados Unidos llegó al 8%, bajó al 4% de inflación anual. Bárbaro, pero es el doble de la inflación que ellos esperan. Estados Unidos tiene una planificación económica que aspira a tener un 2% de inflación anual. Tiene el doble. Entonces, desde el punto de vista de la lógica de política económica estadounidense, es complicada. Y están presionando con aumentos de tasas de interés, con distintas medidas económicas que va a generar en el propio Estados Unidos desempleo y reproducir fenómenos complejos de la economía estadounidense. Por eso digo, hay que mirar lo que pasa en la economía mundial. Lamentablemente, en el debate económico y político de la Argentina, poco se discute lo que acontece en el capitalismo mundial. Es un contexto que condiciona lo interno. Absolutamente. Hay que pensar. Macri dijo, cuando yo gobierne va a haber lluvia de inversiones. No hubo lluvia de inversiones. Y cumplió el mandato. Milei dice, cuando yo gobierne, esos dólares que yo te digo que están guardados van a salir porque hay confianza en el gobierno. No hay esas condiciones. Ni Argentina, ni Brasil, ni México, los tres más grandes economías de América Latina y el Caribe, son receptores de inversiones externas en los últimos 10 años o más. Porque la tendencia del mundo orientó muchas de esas inversiones principalmente a China y a la India, países donde hay una inmensa población, una cantidad de pobres muy importante, disposición a vender la fuerza de trabajo por salario bajo.
A la Argentina todavía no la han disciplinado. Con todo lo que han perdido los trabajadores, trabajadoras, los sectores populares en la Argentina, este es un país que todavía no está disciplinado. Bueno, yo no tengo la bola de cristal para pensar el futuro. Hace un ratito te dije, Menem disciplinó a la cúpula política, sindical, periodística, intelectual vinculada al peronismo y por eso pudo hacer las transformaciones regresivas. Macri no pudo hacer esas transformaciones. La mejor prueba es diciembre del 17. Bueno, un eventual gobierno de la ultraderecha o de la derecha, sea Milei o sea Bullrich, bueno, para poner sobre la mesa si la organización social tradicional, políticas de la Argentina va a permitir que se avance una afectación mayor de derechos. Y ojo, venimos perdiendo derechos de una forma muy importante. La ofensiva del capital contra el trabajo principalmente fortísima. Venimos del 11 de septiembre. 50 años de que se empezaron a ensayar estas políticas que ahora se llaman neoliberales y que lo que pretenden y quieren es terminar con derechos históricos socialmente obtenidos. Y para eso están avanzando con estas políticas de liberalización. Por eso creo que es interesante ver lo que está pasando, no solo en la semana, en los anuncios del ministro candidato, en el debate político que hay en la Argentina, porque se están jugando cosas muy importantes en la Argentina, en la región y en el mundo. Y en el fondo lo que hay, el problema central es el capitalismo. Y si no se confronta con este régimen del capital, bueno, los sectores populares empobrecidos no tienen perspectiva de solución. Seguiremos así.